Y así, Padre Dios, aquí estamos una vez más delante de ti, agradeciéndote el favor de tu misericordia, que como siempre nos acompañas para guiarnos en tu verdad, conforme tu palabra que nos ha sido dada. Dios, en este momento pedimos que sea tu Espíritu Santo quien esté guiando este mensaje, enseñándonos. Corrígenos, repréndenos, convéncenos con tu palabra, guíanos para que podamos andar en la luz de tu verdad, y si es necesario, ayúdanos, Dios, a arrepentirnos de todo corazón de lo que no estamos haciendo bien, de nuestras desobediencias. Sea pues tu Espíritu Santo quien esté guiando este mensaje y enseñándonos. Que yo solamente sea un instrumento en tu mano, Dios. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios y purifícame y úsame, Dios. Dame palabra y gracia para hablar tu palabra. Y que sea tu Espíritu Santo que con tu palabra esté llenando nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras bocas. Que nuestra boca rebose de tu palabra, Dios, y que tu palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, para tu honra y para tu gloria. Amén. Aleluya. Y así vamos, hermanos, a estar continuando con el tema que iniciamos hace dos domingos atrás de el tema de el poder de la palabra de Dios, que basamos en el texto de Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Vamos a leerlo una vez más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, leemos Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite en ustedes en abundancia, en toda sabiduría. Vamos a leerlo todo. Enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, con gracia cantando en nuestro corazón al Señor. Y esta es palabra de Dios. Y por esta palabra, Padre, te damos muchas gracias, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, porque tu palabra es buena, la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios. Siéntense por favor, pónganse cómodos. Alabado el nombre del Señor. El poder de la palabra de Dios es lo que hemos estado analizando. Y porque hay poder en la palabra de Dios es que en Colosenses 3:16 el Espíritu Santo nos dice que la palabra de Cristo debe habitar en cada uno de nosotros. Debe vivir en cada uno de nosotros en abundancia. Insisto, no poquita palabra de vez en cuando. Abundante palabra de Dios debe habitar, vivir dentro de nosotros, porque hay poder en la palabra de Dios para muchísimas cosas que nosotros necesitamos en esta vida y para llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial en su gloria. Y continuando con el tema de por qué es importante llenarnos de la palabra de Dios, por qué debe de vivir dentro de cada uno de nosotros, para que podamos experimentar ese poder de la palabra de Dios. Vamos ahora a estar leyendo en el libro del profeta Isaías, capítulo 41 y versículo 10. Isaías
capítulo 41 y versículo 10. Alabado el nombre del Señor. Donde el Espíritu Santo nos dice: no tengas miedo. Lo estoy parafraseando, no, o sea, no leyéndolo tal cual está en sus Biblias. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay poder en la palabra de Dios para que en todas aquellas circunstancias difíciles, amenazas, peligros que pueden causarnos miedo, que pueden asustarnos, dice el Señor: no tengas miedo. Y que conste que la palabra de Dios es ley. Dice: yo estoy contigo, no me aparto de ti ni un segundo, y aunque tú te apartes de mí, yo voy detrás de ti siempre. Pero muchas veces no puede ayudarnos porque nosotros no se lo permitimos, no clamamos a Él, y quizás porque andamos en desobediencia y en pecado, con lo cual Dios no puede ayudarnos para que nos demos cuenta de qué es lo que pasa cuando andamos en desobediencia y en pecado. Así que el Señor nos dice: yo estoy contigo. Cualquier problema, cualquier amenaza, cualquier peligro, yo estoy contigo, no tengas miedo. Y si sientes que ya luchaste mucho, que ya es demasiado, y esto sigue y no termina, no desmayes, no te rindas. Yo soy Dios, yo soy tu Dios, y yo te sostengo, yo te sustento, yo estoy pendiente de ti. Alabado el nombre del Señor. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios y te doy fuerzas. No te rindas. ¿Te sientes tan débil? ¿Ya no quieres seguir adelante? No te rindas. Pídeme fuerzas. Pide mi fortaleza. Porque yo soy el que le da fuerzas al que ya no le queda ninguna. Multiplico las fuerzas de aquel que ya se le acabaron. Yo soy Dios, dice, y siempre te voy a ayudar. Siempre te voy a sustentar con mi mano derecha, que es justa. Y el poder de esta palabra, cuando vive dentro de nosotros, cuando la creemos, cuando nos ha dado la fe que necesitamos, nos ayuda a sortear cualquier problema, cualquier peligro, cualquier amenaza, cualquier situación, por terrible que sea. Esta palabra tiene poder para sostenerte en paz, en fe, confiando en Dios, sin miedo, y para recuperar fuerzas si sientes que ya no puedes más, que ya no aguantas más. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así dice el Señor. Ve por qué es importante que te llenes de palabra de Dios. Porque es importante que viva dentro de ti la palabra de Dios. Porque su poder se hace real en ti cuando tú la crees. Cuando esa palabra te has alimentado de ella y te ha dado la fe suficiente para que veas el cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Y siguiendo, leemos en Isaías 43:2. Isaías 43:2. Isaías 43:2. Cuando pasares por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te ahogarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás,
ni la llama arderá en ti. Hay poder en la palabra de Dios. Es poderosa esta palabra cuando vive dentro de ti, cuando tú la crees, cuando te ha dado fe. Qué importante que te llenes de esta palabra, dice el Señor, y esto es real. Cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Pueden ser aguas impetuosas, que accidentalmente, o una inundación, se desbordó un río, pasaste por una calle, un día muy lluvioso, y de pronto, sin tú esperarlo, viene la corriente por esa calle, porque es una calle de bajada. Allí confluyen varias calles y juntan agua. ¿Cuántos carros han sido arrastrados por las aguas? ¿Cuántas personas fallecen a causa de que su vehículo fue arrastrado por las aguas impetuosas de una lluvia? Pero el Señor dice, cuando eso te pase a ti, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Acuérdate que dentro de tu carro, acuérdate que contigo, si fueras caminando, yo estoy contigo. Y si esta palabra vive dentro de ti y tú tienes fe en ella y la vives, sabe que el Señor te va a hacer pasar por esa corriente de agua sin que te arrastre y sin que te cause daño. Créelo. Esto no es fantasía, es realidad. Es una realidad. El pueblo hebreo pasó por el Mar Rojo. Tenía que cruzar el Mar Rojo. ¿Y qué hizo el Señor? Apartó las aguas. Apartó las aguas a la derecha y a la izquierda y creó una gran calzada para que el pueblo hebreo pasara por el medio del mar sin que las aguas lo ahogaran. Alabado el nombre de Cristo. ¿Qué pasó en el terrible diluvio que inundó toda la tierra? 3 metros arriba del monte más alto era el nivel del agua en toda la tierra. Murió toda la gente, todos los animales que quedaron en la tierra. Pero Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras fueron salvos de esa terrible inundación, de ese tremendo diluvio. No tengas miedo cuando pases por las aguas, cuando atravieses un río, cuando una corriente impetuosa llegue contra ti y parece que hasta ahí vas a llegar. Yo estoy contigo, dice el Señor nuestro Dios, que es Dios y es todopoderoso, y Él controla las aguas. Él controla las aguas. Y Él puede tomarte, dice, yo te sostengo con mi mano derecha. Y Él te toma de tu mano, puede tomar tu carro y sacarlo al otro lado, sin que te arrastre y sin que sufras daño alguno, ni tú ni tu vehículo. Tú lo puedes creer, porque si lo puedes creer, esto es para ti. Pero tienes que alimentarte de esta palabra para que cuando suceda, porque eso no sucede cada rato, no sucede cada rato, que si llega a suceder, incluso a lo mejor nunca te va a suceder, pero puede suceder. Hay gente a la que le sucede. Y si te sucediera a ti, acuérdate, aliméntate de esta palabra, para que en ese momento la palabra, con su poder, te permita ver a Dios contigo, sosteniéndote y ayudándote a salir, porque Él está contigo. Las aguas, los ríos, las corrientes, las inundaciones no te van a ahogar, dice el Señor. Y testimonios hay muchos. Testimonios hay muchos, como Dios ha librado a sus hijos de este tipo de situaciones, de inundaciones, de corrientes de aguas. Alabado el nombre de Dios. Yo soy un testimonio de eso. Mi hijo Uriel es un testimonio de eso. Cuando el Señor nos sacó de un río que nos iba arrastrando a un punto donde no había retorno, y por el poder de Dios, por nuestra oración y nuestra confianza en Él, nos sacó milagrosamente así a la orilla, sin que sufriéramos daño. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Y si te ves en medio de un incendio, dice el Señor, y eso también es literal, en medio de un incendio, entre las llamas de un incendio,
tú y tu familia. Dice el Señor, yo estoy contigo. En medio del incendio, yo estoy contigo. Ni un cabello se te va a quemar. Si has puesto en mí tu confianza, si mi palabra vive dentro de ti y tienes la fe que produce los milagros. Y esa fe viene por la palabra de Dios. No te vas a quemar. ¿Qué pasó cuando los 3 jóvenes hebreos en tiempos de Nabucodonosor en Babilonia, en esa deportación, fueron echados a un horno, ardiendo en fuego de manera tremenda? ¿Qué pasó con esos 3 hebreos? Ellos eran fieles a Dios. Ellos decían, nuestro Dios puede salvarnos del fuego. Creían en el poder de Dios. Creían en el poder de sus promesas. Y no aceptaron adorar un ídolo, una estatua que el rey había hecho para que se postraran y la adoraran. Dijeron, solamente podemos adorar a nuestro Dios. Y si por eso nos vas a meter al horno de fuego, será nuestra única falta. Adorar a nuestro Dios y no ofenderlo adorando un ídolo. Eso es idolatría. Pues los echaron al horno de fuego. ¿Y qué fue lo que vio el rey? ¿Qué vieron cuando estaban los 3 hebreos dentro del fuego? ¿Qué vieron? Dice, echamos 3, ¿verdad? Sí. Pues hay 4. Hay 4 dentro del horno. Hay 4 moviéndose, caminando, paseando entre las llamas. Hay 4. ¿Quién es ese 4? ¿Quién es el cuarto? Dios, que estaba con ellos cumpliendo su promesa. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas, no te ahogarán. Los ríos no te arrastrarán. El fuego no te quemará. Sus llamas no arderán en ti, porque yo estoy contigo. Y mi palabra tiene poder para librarte del fuego, de las aguas, y así de cualquier otro peligro. Y esto es literal. Agua y fuego, literal. Aparte de que podamos aplicarlo también a otro tipo de problemas y peligros y amenazas. Pero es literal. Alabado el nombre del Señor. Qué conveniente es que nos llenemos de palabra de Dios. Palabra de Dios que nos alimente la fe. Que la tengamos siempre a flor de labios, en nuestro corazón y en nuestra mente, llenos de la palabra de Dios. Ve por qué el Espíritu Santo dice, sean llenos de la palabra de Cristo, en abundancia, que habite dentro de ustedes, y con sabiduría. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Y vemos en el Salmo 91, es un salmo maravilloso. Es un salmo que te presenta todo tipo de problemas, de peligros, de amenazas, de muerte, enfermedades, pandemias y todo tipo de cosas. Ahí tú puedes leerlo luego. Lee todo el Salmo 91, especialmente del versículo 1 al versículo 7. Ahí te habla. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aleluya. Él te librará del lazo del cazador, del asesino, del sicario, de aquel que mandaron para cazarte. Al salir de tu casa, o al salir de tu trabajo, o al salir de tu vehículo, aquel que enviaron a cazarte con un arma poderosa para quitarte la vida. Dice el Señor, si tú habitas bajo mi abrigo, si estás conmigo, si estás cubierto con mi sombra, ningún cazador podrá atraparte. Los cazadores siempre están escondidos para que su presa no los detecte. No importa que tú no lo veas, no importa que tú no sepas. El Señor dice, Él te librará del lazo del cazador. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Bajo las alas de nuestro Dios, con su protección, escudo
y adarga. Es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno. Nada que se mueva por la noche. Tú podrás salir confiado por necesidad, no por andar de vago, no por andar en francachelas. Cuando por necesidad tengas que salir de noche y el ambiente está peligroso, dice, tú no tengas temor de nada que pueda espantarte durante la noche. No tengas miedo. Yo voy contigo. Cada paso que das, estoy contigo. No tengas temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele en la oscuridad. Flechas, palazos, armas que en la oscuridad se levanten contra ti para tratar de hacerte daño. No tengas miedo, dice el Señor, para nada. Ni de mortandad, ni de mortandad que en medio del día destruye. Y aquí habla de las epidemias, habla de las pandemias, habla de todo tipo de enfermedades que se propagan de una manera horrorosa y que son contagiosas y que pueden causar muerte a miles y a millones de personas, como ha sucedido muchas veces en la historia de la humanidad. Dice, pero tú no tengas miedo de nada de eso, porque tú estás bajo mi sombra, te cubro con mis alas y voy contigo. Y aquí está hablando decididamente sobre todo tipo de peligros y de amenazas que se levanten contra ti. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. El poder de la palabra de Dios, cuando tú crees en ella, cuando te llenas de ella, cuando habita dentro de ti, el poder de la palabra, que por necesidad tú te mueves, trabajas, sales, vas, vienes, junto con los tuyos, y el mal no te tocará, dice el Señor. Ningún mal te tocará, ninguna plaga tocará tu casa, ni a tu familia, porque tú habitas bajo mi amparo, bajo mi protección, porque crees en la palabra que yo te doy y la has guardado y vive dentro de ti, y te has llenado de mi palabra. Y Dios se siente comprometido a cumplirte su palabra cuando te llenas de ella y cuando la crees, cuando la vives. Dios está comprometido con su palabra, porque es palabra del gran Rey de reyes y Señor de señores, del Dios de toda la creación. Y su palabra es ley, y una ley se cumple. Se cumple la palabra del Señor. Aleluya. En el Salmo 23, versículo 4. En el Salmo 23, versículo 4. Nos dice también el Espíritu Santo a través del rey David: y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Si te fijas tú en estos pasajes que estamos analizando hoy, nos habla de protección, de seguridad, de paz, de bienestar para nosotros en medio de peligros, en medio de amenazas, en medio de la muerte. Concretamente aquí en el Salmo 23, versículo 4 dice: y aunque yo ande en el valle de la sombra de la muerte, entré en los terrenos de la muerte. Estoy moviéndome en terrenos de la muerte, donde la muerte hace lo suyo con cualquiera que entra por allí. Pero tú no entraste para curiosear, tú no entraste para ver qué está pasando por ahí. Tú entraste por una necesidad que te está moviendo y que no tienes para dónde hacerte más que pasar por allí. Pero el Señor dice: yo estoy contigo. Mi vara, mi callado te infunden paz, te infunde fortaleza, te alientan a seguir adelante, y no tengas miedo. Alabado el nombre del Señor. Aunque andes en el valle
de la sombra de la muerte. No tengas miedo. Dios está contigo. Qué bueno fuera que esta palabra la hiciéramos nuestra. Qué bueno fuera que la iglesia dejara de ser tan miedosa. Porque la iglesia está llena de miedo. Hay miedo en los cristianos. Hay miedo en los cristianos. Especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. O por una pandemia. O por una violencia extrema que está causando mucho daño en derredor nuestro. Qué triste es que la iglesia no confíe en Dios, que la iglesia no crea la palabra de Dios. Qué triste que la palabra de Dios no viva en nosotros para poder ver su poder milagroso, librándonos de tanto mal que está en derredor nuestro. Y sin embargo, yo les digo, en su grande misericordia Dios nos ha guardado. En medio de expresiones de miedo, de inseguridad, que demuestran falta de confianza en Dios y falta de fe en su palabra, Dios, en su misericordia, nos ha guardado. El cristiano no debe tener miedo, a pesar de todo lo que está pasando. Esta zona en derredor de esta congregación ha sido extremadamente violenta y somos testigos de esos. De cuánta violencia se ha movido en derredor de las calles de este edificio. Todavía el viernes por la tarde, en esta colonia. Y no tenemos las estadísticas, pero sería largo de contar. Mas el Señor ha sido piadoso, ha sido bueno y nos ha guardado. Y aquí estamos. Pero qué bueno que pudiésemos tener nuestra confianza en Dios por medio de su palabra, vivirla, llenarnos, creerla para que nos dé la fe suficiente. Y no volver a sentir miedo, ya no tener inseguridad, ni en la violencia extrema, ni en las enfermedades que nos acosan y que se vienen contra nosotros. Ya en el domingo anterior tratamos el tema de la sanidad milagrosa que Dios nos da. Amén. También por el poder de su palabra. Aleluya. Y en el Salmo 34:7, Salmo 34:7, para cerrar este segmento de los peligros, de las amenazas, de la muerte que nos rodea, de la protección divina. Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. ¿Y quiénes son los que temen a Dios? Los que obedecen su palabra. Los que cuidan de no ofender a Dios, ni con sus palabras que hablan en contra a veces de la gente que nos rodea. Los que cuidan de no ofender a Dios pensando cosas malas, sucias. Los que se cuidan de no ofender a Dios teniendo sentimientos impuros, malos, perversos. ¿Quiénes son los que tienen temor de Dios? Los que se cuidan de que sus deseos no sean malos, no ofender a Dios. El temor de Dios es no ofenderlo, no desagradarle, ni con nuestros pensamientos, ni con lo que vemos, ni con lo que oímos, ni con lo que hablamos, ni con lo que deseamos o sentimos, ni con lo que hacemos. No ofender a Dios con nada. Eso es el temor de Dios. Tener cuidado de no ofenderlo,
de agradarle siempre. Y para esto, pues el Señor sí nos dice, ¿verdad? En el temor de Dios, cuidamos nuestra boca, lo que hablamos, cuidamos nuestra lengua, cuidamos nuestras manos, cuidamos nuestras acciones, cuidamos nuestros deseos y sentimientos y nuestros pensamientos y todo nuestro ser para agradarle y no ofenderlo. No por miedo. El temor de Dios no es miedo, es reverencia, es respeto, es cuidado de no ofenderlo, de no desagradarle. Pues el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Tú no lo ves, pero el ángel de Dios anda siempre rodeando a los hijos de Dios. Rodeándolos. ¿Y por qué los rodea? ¿Por qué les da vueltas? Porque también Satanás, como león rugiente, anda en derredor de nosotros buscando el momento de devorarnos. Así que si Satanás anda en derredor de nosotros buscando el momento para devorarnos, el ángel de Dios también está en derredor de nosotros y está más cerquita de nosotros, más pegadito a nosotros, mientras que Satanás anda quizás a 1 metro de nosotros buscando el punto donde meterse y destruirnos. El ángel de Jehová anda a 1 milímetro de nosotros, rodeándonos para que Satanás no se nos acerque ni nos cause daño. El ángel de Dios acampa en derredor de los que temen a Dios, de los que aman a Dios, de los que creen en Dios y ponen en Él su confianza, y los defiende. Cuando esta palabra vive dentro de ti, cuando te llenas de esta palabra, el poder de la palabra de Dios lo vas a ver con milagros, muchos milagros, milagros de todo tipo, accidentes, robos, asaltos, peligros, amenazas de muerte, brujerías, hechicerías, males puestos, amarres, desamarres y toda actividad satánica. Nada de eso va a poder hacerte daño. Hay muchos cristianos que todavía le tienen miedo a las brujerías y a las hechicerías y a los males puestos. Y hasta dicen, yo creo que esto que me está pasando es porque alguien me puso un mal, me hicieron una brujería y me está afectando. Si esa es tu confianza, te va a afectar y te va a dañar. Pero si tu confianza está en Dios, que Dios está contigo, aunque andes en el valle de la muerte, ninguna brujería, ninguna hechicería, ningún mal puesto, ningún amarre, nada que el diablo haga contra ti te va a hacer daño, porque Dios está contigo. Alabado el nombre del Señor. Y dice el Espíritu Santo, y es que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma que brote del infierno con ánimos de hacerte daño, destruir tu matrimonio, destruir tu familia, tu salud, tus economías, tu paz, tu vida, nada te va a hacer daño. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a deshacer todas las obras del diablo. Para eso apareció Jesús, para deshacer todas las obras del diablo, en lo espiritual, en lo físico, hasta en lo económico y hasta en nuestra paz y seguridad. Qué importante que te llenes de la palabra de Dios. Qué importante que la palabra de Dios viva dentro de ti, para que veas el poder de la palabra de Dios, con grandes milagros y señales que Dios manifiesta para sus hijos. Aleluya. Y siguiendo con esto, vemos en Efesios capítulo 4 versículos 1 y 2 el aspecto de nuestra relación con las personas. Ya ven que cuando leímos en Colosenses capítulo 3 versículo 16, dice que con sabiduría nos enseñemos y nos exhortemos unos a otros. Amén. Necesitamos ser llenos de la palabra de Dios para que con esa palabra nos enseñemos unos a otros.
Si tú no estás lleno de la palabra de Dios, ¿qué le vas a enseñar? ¿Qué le vas a enseñar? A lo mejor algunos conceptos religiosos que tienes por ahí guardados y que a lo mejor hasta están mal entendidos, pero la palabra de Dios es verdad y es vida y es una realidad tremenda. Vemos pues en Efesios capítulo 4 versículos 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que son llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, no con coraje, no con impaciencia, no con odio, en amor, dice el Espíritu Santo. Y aquí esta palabra nos enseña, y como la palabra de Dios, vamos a hacer la vida dentro de nosotros y llenarnos de ella. Esta palabra debe ayudarte para cuando tengas un conflicto con una persona, en tus relaciones con las personas con quienes tú convives, o tus vecinos, o gente de trabajo, en la calle, con quien sea. Es muy triste que hay cristianos que en la calle se portan como cualquier mundano, sin paciencia, sin humildad, sin mansedumbre, groseros, altaneros, prepotentes, soberbios, como si no conocieran nada de Cristo. Y aquí nos dice claramente: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que son llamados. La vocación con la que hemos sido llamados es la misma vocación de Cristo Jesús, el servirnos y ayudarnos con amor los unos a los otros, con humildad, con paciencia, tolerándonos, soportándonos, perdonándonos en amor, dice el Señor. ¿Qué es lo que nos dice la primera epístola de San Pablo a los Corintios en el capítulo 13, cuando habla del amor? El que vive en amor todo lo perdona, todo lo soporta, todo lo sufre, no se enoja, no habla mal de nadie, no comete injusticias, da su amor sin siquiera esperar que le correspondan, porque el amor es de Dios. Y aquí lo que nos dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. Cuando nosotros queremos ser verdaderos cristianos y verdaderos hijos de Dios, debemos de cuidar todos los detalles de nuestra vida. ¿Cómo me comporto yo como esposo, con mi esposa, con mis hijos? Yo como hijo, con mis padres. Yo como hermano, con mis hermanos en mi familia. ¿Cómo me comporto? ¿Soy un ejemplo de amor, de paz, de paciencia, de humildad? ¿Cómo se comporta la esposa con su marido? Como dice la Escritura, respetándolo, venerándolo. ¿Sí? ¿Sí dice la Escritura? Respetándolo, venerándolo, sujetándose a él. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo los tratamos? ¿Con la autoridad de que yo soy su padre y me tiene que obedecer, le guste o no? ¿O con la sabiduría
que me permita aplicarle un castigo, mientras me duele castigarlo, mientras sufro yo el castigo que le estoy aplicando a él. Es que dice que la palabra de Dios tiene que habitar en nosotros con toda sabiduría. Y nos dice: padres, no provoquen la ira de sus hijos. No los provoquen a ira. Debemos ser cuidadosos en nuestro trato como padres, esposo con esposa, esposa con esposo, padres con hijos. No ofendernos unos a otros, no hacernos daño unos a otros, no avergonzarnos unos a otros, no humillarnos unos a otros. No, dice, soportándonos con amor, con humildad, en paz, con paciencia, con tolerancia, como Dios demanda que debemos de ser. Y así con todas las personas con quienes convivimos. Y vemos, pues por último, por hoy, porque en realidad de hablar de la palabra de Dios y de su poder es leerles toda la Biblia. Pero cerrando el tema del poder de la palabra de Dios, en los diferentes aspectos más importantes que debemos de conocer, veamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 16 y versículo 7. Evangelio según San Juan, capítulo 16 y versículo 7. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero les digo la verdad, les es necesario que yo me vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a ustedes. Pero si yo fuere, os lo enviaré. Nuestro Señor Jesucristo nos habló del Consolador, del Espíritu Santo, que lo necesitamos todo el tiempo que estemos aquí en la tierra. Como cristianos vamos a tener que padecer en muchos aspectos de nuestra vida: luchas, pruebas, problemas, conflictos, tribulaciones. Jesús dijo: mientras estén en este mundo, mientras estén en esta tierra, van a tener aflicciones. Vas a sufrir por causa de tu esposo, por causa de tu esposa, por causa de tus hijos, por causa de tus padres, por causa de tus vecinos, por causa de tus compañeros de trabajo, por causa de mucha gente. Vas a sufrir. El mundo va a encargarse de mover a la gente para causarte conflictos, problemas. Pero tú, que dijo el Señor, que leímos hace ratito, tú en paz, tú con amor, tú con paciencia, tú con humildad, tú con mansedumbre, tú perdonando, tú soportando, tú no te dejes mover del amor que Dios nos demanda. Y en todas estas aflicciones está con nosotros el Espíritu Santo de Dios en su función como consolador. Es cierto, muchas veces el cristiano llega a decir: no, es que ya no aguanto. Dice el cristiano: ya no aguanto los problemas que estoy viviendo, los problemas con mis hijos. Demasiado rebeldes, desobedientes, no quieren nada. Pero el Espíritu Santo está para consolarte, para fortalecerte, para ayudarte. Dijo el Señor en Isaías 41:10: no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te voy a sostener, yo te voy a sacar adelante en todos esos problemas. Y en tus aflicciones, en tus tristezas, en tus depresiones, el Espíritu Santo está para darte consuelo. Esos problemas familiares que son los que más afectan a un cristiano, sí, los problemas familiares,
que es donde quisiéramos tener un remanso de paz. De hecho, el hogar, la familia, debe ser un paraíso donde haya mucha paz, mucho amor, mucha unidad, mucha armonía. Y nosotros somos responsables de eso. Pero a veces las otras partes dentro del hogar no lo hacen así y promueven la discordia, el problema. Y es donde nosotros necesitamos acudir al Espíritu Santo. Espíritu Santo, se me hace difícil, tengo miedo, me siento triste, estoy abatido, estoy deprimido. Espíritu Santo, porque son demasiados los problemas, demasiadas las aflicciones. Pero ahí está el Espíritu Santo para consolarte, para abrazarte, para envolverte con su amor y para darte mucha paz y mucha fortaleza y el gozo de saber que esas pruebas, que esas luchas que estás pasando son temporales, porque las pruebas todas tienen una salida. Ya lo hemos visto. En todas las luchas, en todas las pruebas, en todas las tentaciones hay una salida. Y mientras tanto, el Espíritu Santo está con nosotros para darte el consuelo, la paz, la fortaleza, la fe, la confianza en Dios, para que tú puedas perdonar, para que puedas soportar, para que puedas tolerar con paciencia, con humildad y con mansedumbre, pero siempre agarrado del Espíritu Santo de Dios. Él es nuestro consolador en toda tristeza. Dios nuestro Padre Celestial, hablando de la nación de Israel, que por su rebeldía y por su desobediencia sufrieron muchos problemas, demasiado sufrieron. Y Dios decía, en sus tristezas, en sus angustias y en su llanto, yo también sufrí junto con ellos, porque le dolemos a Dios, le dolemos cuando sufrimos. Por eso nos envió al Espíritu Consolador, al Espíritu Santo que está con nosotros. Pero tú llénate de esta palabra, que esta palabra viva en ti, para que cuando la tristeza quiera apoderarse de ti, ahuyéntala. No, conmigo está el Espíritu Santo y me da consuelo y me da paz y me da gozo. Cuando la depresión se apodera de ti, no depresión, no te acepto, te rechazo. Conmigo está el Espíritu Santo y Él es mi consuelo y Él es mi paz y Él es mi fortaleza y Él es mi gozo. Y así, miedos, tristezas, amarguras, depresiones, todo eso puedes tú rechazarlo con la palabra de Dios, con su poder, declarando que el Espíritu Santo está contigo y es tu consolador, que Él te abraza y te envuelve con su amor para darte paz, consuelo, gozo y fortaleza. Alabado el nombre del Señor, aleluya. Y ahí les dejo la tarea. Tenemos 3 grabaciones en Facebook que luego van a pasar también a YouTube, para que las estemos repasando y que nos llenemos de esta palabra, que realmente se haga vida dentro de nosotros, si queremos vencer en este mundo que se ha propuesto destruirnos. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Alabado el nombre del Señor. Padre Dios, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Qué buena es tu palabra, Dios. Qué poderosa es tu palabra. Porque todo lo que tú dices que haces con tu palabra, podemos nosotros disfrutarlo, verlo. El cumplimiento de tus promesas son reales, Dios, para todos aquellos que la creen, que la viven, que se llenan de tu palabra. Dios, danos gracia para que mañana, tarde y noche estemos alimentándonos con tu palabra. Danos gracia para que siempre, Señor, donde quiera que andemos, estemos declarando tu palabra en favor de nosotros.
y de manera especial en cada circunstancia, en cada amenaza, en cada peligro, en cada mal que venga en contra nuestra, tu palabra esté en nuestra mente y esté en nuestro corazón, esté hecha vida en cada uno de nosotros para defendernos, para librarnos y para ver la victoria de Cristo en cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu palabra, te alabamos y te bendecimos. Y así como siempre agradezco a los hermanos que están aquí de manera personal apoyándonos. Vamos a continuar unos minutos más con lo que resta del culto local. Y despedimos a los hermanos que nos acompañan a través de Facebook y de YouTube. No sin antes recordarles que aquí estamos en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana. Y martes y jueves a las 6:30 de la tarde seguimos enviándoles cultos pregrabados, que yo les insisto, no los menosprecien, no los desperdicien, son palabra de Dios, son alabanzas a nuestro Dios, y en todo eso tenemos a Dios de nuestro lado. Dios les bendiga, Dios les guarde.